Tenemos una visión desde el Ministerio de Economía, pero ¿cómo funciona? ¿Cuáles podrían ser las reflexiones para el desarrollo? Adelante con la careta, por favor. Reflexiones para el desarrollo. Invitamos al señor Luis Carranza, presidente de Sigma Capital. Bienvenido. Luis, acá tengo el clicker. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación a participar en este evento y decirles que es quizás la tarea más difícil que Julio me ha encomendado, porque hablar en 15 minutos de lo que nos puede tomar 25 años, según nos dijo Carlos al inicio de esta CADE, es complejo. Tengo dos noticias. La mala noticia es que me voy a demorar un poco más de los 15 minutos. La buena es que depende de nosotros si nos demoramos 25, 15 o vamos a pasar otros 200 años de vida republicana sin llegar al primer mundo por nivel de renta per cápita. Eso depende exclusivamente de nosotros, de nadie más. Cuando los físicos analizan las condiciones para la aparición de estrellas, ellos encuentran lo que llaman las Goldilocks conditions, condiciones súper especiales en las cuales el hidrógeno y el helio se mezclan. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones, esos átomos que nosotros vemos para lograr el desarrollo? Y acá tenemos tres átomos, tres componentes fundamentales: el individuo, la sociedad y el Estado. Toda la teoría donde se pone al individuo como centro es una teoría que surge en la Ilustración, Hobbes, Locke, John Stuart Mill, y todos se centran en un hecho fundamental, en que el individuo está creado a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, no solamente tiene derechos que son iguales entre todos los individuos, sino fundamentalmente es dueño y se puede apropiar de todo lo que crea, de todo lo que consigue con su esfuerzo. Y entonces la propiedad privada pasa a un rol central, cosa que antes no ocurría. Ahora, esta revolución intelectual implica que 1000 años antes ya se había desarrollado el concepto de propiedad privada como tal, no propiedad tribal ni familiar extensa, sino privada, que tú puedes vender, que tú puedes hacer lo que quieras con esa propiedad. 1000 años antes, desde la caída del Imperio Romano y la constitución de pequeños reinos por estas tribus bárbaras, donde la Iglesia Católica juega un rol fundamental, es un concepto occidental. Por eso es que la revolución industrial ocurre en Inglaterra y no ocurre en China, a pesar de que China llevaba 300 años de ventaja en desarrollo tecnológico, porque el concepto de apropiabilidad es fundamental. Y entonces, en esta teoría, el Estado no solamente tiene que velar para que los individuos no se maten entre ellos, sino para defender la propiedad privada. En esta teoría, donde el individuo juega el rol central, el reflejo económico es la teoría de Adam Smith, donde la búsqueda del lucro y del beneficio individual nos lleva a un beneficio colectivo. La sociedad acá no juega mayor rol. Adam Smith nos dice que si tenemos paz, seguridad, buenas instituciones y bajos impuestos, el orden natural de las cosas nos va a llevar de la barbarie a la prosperidad. Sin embargo, Rousseau, 200 años antes del desarrollo de toda la teoría de juegos, dilema de prisionero y otras cosas más, nos muestra de una manera muy gráfica, con el ejemplo de la casa del ciervo,
que los seres humanos interactuamos y que los seres humanos necesitamos coordinar acciones. Esto es lo que se llama las fallas de coordinación que ocurren o los problemas de acción colectiva, porque tenemos que proveer bienes públicos, que el sector privado no lo puede hacer, existen externalidades en educación y salud que requiere que todos juntos colaboremos. Y entonces la visión de Estado depende fundamentalmente de si le creemos a Rousseau o nos vamos más con estos pensadores de la Ilustración, Hobbes, Locke, John Stuart Mill. Pero analicemos los átomos, analicemos nuestro hidrógeno y nuestro helio. Lo que les estoy presentando acá es una investigación de Chen y Santos de la Universidad de Yale, y ellos lo que encuentran con estos monitos de acá, a los cuales le dan monedas y los hacen participar en intercambios con productos. Bueno, estos monitos, el comportamiento de los monitos, se ajustan a la teoría de preferencias reveladas y reflejan la ley de demanda y se comportan con los mismos sesgos que nos comportamos los humanos. Dominancia estocástica, aversión a la pérdida, son muy sofisticados. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta de los humanos a los incentivos no es una respuesta racional, es una respuesta innata y natural. Nosotros no aprendemos eso, nosotros nacemos con eso. Entonces, si tenemos apropiabilidad de nuestros frutos por el esfuerzo, nos vamos a esforzar y vamos a progresar. Y esto es fundamental. Franz de Waal y otros investigadores hacen otros experimentos con monitos. Y lo que encuentran con grupos de control es que cuando un monito siente que no lo retribuyen igual que al otro por el mismo trabajo, protesta, no hace la tarea y genera conflicto. El sentido de justicia también es un sentido innato y natural. Y si no estamos en una sociedad en la cual sintamos no que es igual, sino que es justo y que se retribuye en función de esfuerzo, vamos a protestar. Ahora, esto de acá ya nos pone algunos límites sobre el tipo de Estado que debemos tener. Un tipo de Estado que no solamente proteja la propiedad privada, sino que le dé a los ciudadanos la idea de que está en una sociedad justa y que si trabaja y esfuerza va a poder prosperar. Pero no está acá incorporado lo que nos hablaba Rousseau con su figura de la casa del siervo. Para hacer esto les planteo el siguiente juego de confianza. Y este es un juego en el cual, vamos a suponer, hay 10 personas, cada uno tiene 100 y tiene que depositar en esa olla una cantidad que no es observable al resto de las personas. Como hay externalidades, hay beneficios para la sociedad de una acción colectiva, al final del total que hay ahí lo multiplicamos por 2 y a cada persona le repartimos el promedio de esto. Ese 2, ese múltiplo de 2, significa las externalidades de una acción colectiva potente, coordinada en una sociedad. ¿Cuál es la solución óptima para todo el grupo? Que todos ponen sus 100 y al final del día todos sacan 200, ¿no? Es mejor respetar las leyes de tráfico, ¿no? ¿Respetamos las leyes de tráfico? Hay incentivos para desviarse. Desde el punto de vista individual, lo mejor para mí es mantengo mi 100, dejo que todos pongan plata y al final tengo mi 100 más 180, con lo cual saco 280, a costa de que el resto no tiene 200, sino 180. ¿Qué ocurre cuando hacemos estos juegos con personas y lo hacemos repetidas veces? Al inicio la gente pone, pero siempre hay alguien que se desvía. Rápidamente se identifica este comportamiento y terminamos en un equilibrio malo, donde nadie pone plata y todos acaban con 100. En este escenario se pone un cambio al juego y se les dice que pueden observar las acciones y penalizar a la persona que se desvía. Rápidamente se converge al equilibrio bueno. Ese es el rol del Estado.
Esa es la tecnología de instituciones que nosotros necesitamos para llegar al equilibrio bueno. Y entonces ya tenemos nuestros átomos. Propiedad privada del individuo, que se respete, que exista imperio de la ley para todos, para el rey medieval, para presidente constitucional, pero también para comunidades. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿existe el imperio de la ley y se respeta la propiedad privada hoy en día en el Perú o no? Y en sociedad necesitamos trato justo, necesitamos impuestos para poder disminuir la desigualdad que existe y necesitamos instituciones que nos generen el beneficio de las externalidades que existen en la sociedad. Hasta aquí la comparación con la física, porque ahora nuestros átomos son personas y tienen pasiones. Jeremy Bentham, creador de la corriente del utilitarismo, decía que el hombre solo obedece a dos amos: la búsqueda del placer y evitar el dolor. Y cualquier teoría que se base en otra cosa es una tontería. Entonces estos átomos se empiezan a mover y ya no podemos tener una dinámica predecible de cómo vamos a formar estrellas o cómo vamos a llegar al desarrollo. Las categorías que voy a utilizar ahora son básicamente estas tres: sistema económico, cuánto producimos en función de los incentivos que vemos y la apropiabilidad que tenemos de nuestro esfuerzo y nuestra inversión; el sistema social, que tiene que ver con los valores, con las clases medias, educación, salud y bienestar que vemos en la sociedad; y el sistema político, que tiene que ver justamente con estas instituciones. ¿Somos democráticos o no? ¿Hay rendición de cuentas? ¿Imponemos el imperio de la ley y ejercemos eficiente y legalmente el monopolio de la fuerza? Y fundamentalmente, ¿somos eficientes proveyendo bienes y servicios públicos o no? Acemoglu y Robinson ven la causalidad de político, de instituciones políticas, a crecimiento y desarrollo económico. Y es la historia de Occidente. La historia de Asia es distinta. Ahí va de crecimiento económico a modernización política. Samuel Huntington muestra mucho el ejemplo de Corea, y él ve cómo el crecimiento económico genera desarrollo de clases medias, y este desarrollo de clases medias presionó en los 80s a Corea a una democratización de instituciones políticas que refuerza este imperio de la ley, lo hace más predecible y continúa el impulso de crecimiento. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en América Latina en general? La desigualdad más grande de las regiones del mundo está en América Latina. No es que no hayamos tenido crecimiento económico, es que las correas de transmisión entre los sistemas no han funcionado. Y sobre eso tenemos que actuar. Tenemos que actuar para que estas correas de transmisión jalen y el crecimiento económico nos lleve a mayores clases medias, a un mejor bienestar social, que la gente sienta que está en un país en el cual mejora, y esto refuerce nuestra reforma política y tengamos entonces respeto de propiedad, mejor servicios en general para la sociedad. Voy a pasar ahora unas gráficas de ejemplos de cómo funciona esto. Fíjense, en la parte vertical tenemos un indicador de eficiencia del Estado. Eso nos dice si nuestro Estado es eficiente, ¿no? Si nuestro sistema político ayuda a la gente a que esté mejor. Y en el eje horizontal tenemos el gasto público, el porcentaje de gasto público, que nos dice cuál es el contrato social que quiere nuestra sociedad. Y acá tenemos, ¿pueden ver alguna relación? Ninguna. Es una nube de puntos. Todos los países tienen distintos porcentajes. La reducción de un punto del IGB o los 3 puntos que quiera hacer el gobierno implica qué tipo de contrato social requiere este país y qué tan eficientes podemos ser. Vamos a hacer una sociedad como Singapur, en el cual las carreteras se hacen pagando peaje, o vamos a hacer una sociedad como Finlandia, en la cual se recaudan impuestos y se hacen carreteras. ¿Cuál es el contrato social que requiere este país? Eso es muy importante, pero más importante es lo otro.
Porque no importa si eres Singapur o Finlandia, eres muy eficiente en lo que haces. Y esa es la correa de transmisión que nos falla. Sí, es importante la democracia, por supuesto que sí, pero la democracia no sirve de mucho si es que no somos eficientes en dar salud, educación, infraestructura básica, con peaje o sin peaje, a la población. La cadena de transmisión entre desarrollo y sistema político y desarrollo y sistema social está quebrada. Y es un tema de eficiencia del Estado. El ministro de Educación ayer nos mostraba una escuela a 4.000 metros. 20% de nuestra población está por encima de 3.000 metros. Ahí está la informalidad. Ahí están los problemas de desnutrición infantil, de baja calidad de educación, de salud, bajísima densidad poblacional. Es eficiente, es posible, diría yo, llevar educación y salud a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Súper complicado. ¿Cómo podemos hacer? Eso es un punto central en el cual me voy a referir más adelante. Este es otro, relación entre sistema económico y social. Fíjense, PIB per cápita en el eje vertical y índice de desarrollo humano en el eje horizontal. ¿Y qué vemos? Correlación perfecta. Correlación perfecta. No implica causalidad. Cuando uno analiza los países, ya puede determinar causalidad. ¿Y qué se encuentra? Que de crecimiento va a desarrollo humano. Pero si el desarrollo humano, mejor dicho, si nuestro crecimiento no genera desarrollo humano, entonces nuestro crecimiento se para. Y esto es un famoso paper del Fondo Monetario de hace algunos años. Ellos encuentran esta relación. Si nuestro crecimiento no sirve para mejorar el bienestar de la sociedad, se detiene el crecimiento. Nuestra cadena de transmisión está fallando. ¿Y cómo resolvemos esto? Clases medias, infraestructura. ¿No? Por último, relación entre lo económico y lo político. Instituciones en el vertical, PIB per cápita en el horizontal. Correlación perfecta. Instituciones son condiciones suficientes y necesarias para el desarrollo. Ahora, de nuevo, si uno agarra la muestra de países y tiene el PIB per cápita y mide la calidad de instituciones, se encuentra esta relación. Nosotros controlamos las instituciones. Pero ¿cómo es el proceso? Ahí de nuevo hay que ir a la muestra país por país y ver los países que han sido exitosos. Y en los países que han sido exitosos, imagínense Corea del Sur en los 50s, las instituciones no eran buenas en inicio. Pero lo que ocurre es que su crecimiento los lleva a mejorar sus instituciones, porque para hacer eso necesitas recursos, y una vez que mejoras tus instituciones, te retroalimentas y puedes mantener ritmo de crecimiento. ¿Qué ha pasado en el Perú? Fíjense, 2004, productividad laboral por sector. Tenemos ahí los principales sectores. El más bajo, agricultura. Aquí está todo, ¿no? Agricultura, silvicultura, pesca. 35% de nuestra PEA con la productividad laboral más baja, 8 veces más bajo que manufactura, y manufactura es 10 veces más bajo que minería en productividad laboral, producto total dividido entre trabajadores del sector. ¿Qué ha pasado en 10 años? Fíjense, cambios estructurales, no reformas, cambios estructurales en nuestra economía profundos que parece que no nos hemos dado cuenta. Fíjense agricultura, pasamos de 35 a 25%. Quiere decir que como economía hemos creado empleo en sectores con productividad más alta. ¿Y qué ha pasado dentro de agricultura? Un crecimiento de productividad laboral de 60%, es muchísimo, muchísimo, especialmente porque tiene la mayor cantidad de porcentaje de empleo en este sector. Esto explica la mitad de la ganancia de productividad total de factores de la última década que hemos tenido. Entonces, claro, cuando viene alguien y le dice el crecimiento que hemos tenido es por términos de intercambio, ¿cuánta gente de acá se sentiría ofendida? Porque detrás de esto hay una revolución enorme en el país. Miren el número de empleos en empresas agroexportadoras.
casi 1 millón de nuevos empleos. Hemos creado desde el 2004 medio millón de empleos en este sector. Es un sector donde hay claramente un tema de crecimiento económico, ¿no? Las exportaciones siguen creciendo, el ingreso real de los trabajadores sigue creciendo, pero también es una transformación social. ¿De dónde viene esta gente? Estos son campesinos minifundistas con productividad laboral bajísima que ahora pasan a trabajar en una empresa formal y tienen seguridad, tienen pensiones, tienen salud. Otra cosa es que no nos guste, que debamos mejorar, pero lo tienen. O sea, esto no solamente es una revolución económica, sino es una revolución social que tenemos en el país. Porque es la única manera de que tengamos migraciones y podamos desarrollar ciudades en la costa que luego van a potenciar la demanda interna. Y el otro sector sobre el cual quiero comentar es al otro extremo, minería. Pero no tanto por la producción de la minería, su participación en la PEA era de 0.9, pasó a 1.2, el empleo directo es muy bajo, sino por la posibilidad de desarrollar un clúster metal mecánico en minería. Para hacer esto necesitamos masa crítica. La producción de cobre en el sur del Perú está creciendo al 50%. Tenemos ya masa crítica, igual que Chile lo tuvo en Antofagasta, para desarrollar un clúster de metal mecánica. Por cada empresa minera en Antofagasta hay 10 empresas de proveedores mineros. El ratio capital-trabajo es mucho más alto en empleo para los proveedores mineros. Y Antofagasta tiene una renta per cápita equivalente al de un país de renta alta, Nueva Zelanda. ¿Y qué ha pasado? Fíjense, en el lado derecho podemos ver las exportaciones de metal mecánica, que en el 2000 eran poco menos de 100 y al 2015 poco más de 500. Llegaron a cerca de 600 en el 2014. Es un crecimiento casi 6 veces, es muy significativo. Y fíjense las ventas de cobre de Sauder al mercado local. En el 2000 casi no vendía, cerca de 7.000 toneladas de cobre. ¿Cuánto vende ahora? Cerca de 55.000 toneladas. ¿Y quién va a comprar cobre? Estos señores de acá, que hacen palas, que hacen bombas. Tenemos un desarrollo incipiente de nuestro clúster que sí genera empleo y sí explica por qué en manufactura hemos crecido en empleo y en 30% en productividad laboral. Fíjense la comparación de matriz insumo-producto. ¿Cuánto demanda la minería de productos intermedios en nuestra economía? Metal mecánica pasa de 4.2 a más de 18%. Y las importaciones bajan de 8.8 a 2.2. Entonces sí tenemos, sí es tangible, sí es visible, otra cosa es que no querramos ver, un desarrollo potente de manufactura. Por eso concentrámonos en estos dos sectores, porque además no son sectores que dependen de la dinámica interna. Pido disculpas por esta gráfica, pero trato de alguna manera de reflejar cómo podemos hacer que estas correas de transmisión funcionen. Vamos al lado económico. Agricultura arriba, que tiene impacto no solamente en el sistema económico, sino también por lo que expliqué en la parte social, en construir ciudades y clases medias. Clúster más minería. La minería es importante no solamente porque nos da plata para financiar infraestructura, que es fundamental, sino porque además va a potenciar el desarrollo de proveedores mineros. Y eso nos va a mover la rueda de la economía. ¿Y qué tenemos que hacer? No repetir nuestros errores de 200 años de vida republicana anterior. Tenemos que hacer que estos canales de transmisión funcionen. Tenemos que trabajar sobre instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones básicas? Derechos de acreedores, protección de propiedad privada, porque esto refuerza nuestro crecimiento. En el punto 4 hay una interacción entre sistema económico y político. Con crecimiento económico generamos reformas y mejoras institucionales y así nos retroalimentamos. En la parte de arriba hay una fuerte interacción entre crecimiento económico y desarrollo social.
desarrollo de clases medias, infraestructura. El texto de Richard Webb de hace algunos años atrás, 2013, es claro. El ingreso de los campesinos más pobres del Perú crece casi 3 veces en una década porque el tiempo de acceso al mercado más cercano pasa de 12 horas a 4 horas. Y eso es infraestructura. Entonces, la infraestructura no solamente es un shock para el sistema económico, sino es mi correa de transmisión con el sistema social. Porque si no, no vamos a romper los círculos intertemporales de transmisión de pobreza. Y entre sistema social y sistema político, las clases medias juegan un rol fundamental, como lo jugó en Estados Unidos en el siglo XIX, que pasa del clientelismo político más salvaje a formar una burocracia, porque las clases medias así se lo pedían a su clase política. La educación es fundamental, tanto en la interrelación entre lo social y lo político, como lo social o lo económico. Friedman decía que la parte más potente de la educación no eran los retornos crecientes a escala para la parte económica, el aprendizaje, capital humano, sino porque te fortalecía la democracia. Solo por esta frase le debieron dar el premio Nobel a Friedman. Ahora, ¿es esto posible? ¿Podemos trabajar? Lo estamos haciendo. Hemos perdido el rumbo. Nos creímos el cuento de que la inclusión llevaba a crecimiento económico. Lo han probado desde Tanzania hasta Cuba y nunca ha funcionado eso. Hay que trabajar sobre las correas, pero no podemos olvidarnos de la esencia del incentivo de los individuos a trabajar y esforzarse. Y durante 5 años ninguneamos esto. Esa es la verdad. No voy a entrar en temas de corto plazo, porque no tengo tiempo, hace rato ya venció, pero hemos visto una discusión de cifras, de déficit fiscal aquí y allá, totalmente irrelevante. Fíjense, nosotros teníamos una regla fiscal desde el año 99, primera generación de reglas fiscales en América Latina, que nos funcionó en el gobierno de Toledo y en el gobierno de García. Una regla súper simple: tope de déficit, tope a crecimiento de gasto. Con el presidente García cambiamos esto y dijimos el tope al crecimiento es gasto corriente, pero para infraestructura todo lo que se pueda. Y durante 4 años se creció al 20% en inversión pública y pasamos de un ratio de 2.5% del PIB a cerca de 6% del PIB. ¿Y qué pasó? Bueno, en el 2013 cambiamos la regla. Y esa es la parte central. No el numerito del año y si sube o baja para el próximo. Esa es la parte central, el largo plazo. Cambiamos una regla estructural que a los economistas nos gusta mucho, pero que en política sirvió para expandir el gasto corriente, que es lo que explicaban los distinguidos economistas en el panel anterior. Y entonces crecimos a punta de gasto corriente porque nos contamos el cuento de la regla estructural. A Chile le funciona perfecto, pero nuestra institucionalidad es distinta. La parte central de la política fiscal es lo que va a hacer el ministro Torne, que es olvidarse de la regla estructural e ir hacia una regla visible, observable por todos nosotros. Eso es lo importante. Quiero terminar rápidamente, sé que ya volé todos los tiempos, con 3 historias, muy rápido. Son 3 historias que han desafiado su destino. Primera, Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica tiene hoy en día un PIB per cápita el doble de Guatemala y 4 veces más que Nicaragua? ¿Por qué Costa Rica, que comparte absolutamente todas las características de Centroamérica, se distingue y tiene un PIB per cápita corregido por poder de compra más alto que Perú hoy día? 1948 se elimina el ejército en Costa Rica. Las élites dejaron de tener un instrumento de control, como sí tuvieron en otros países de Centroamérica, para evitar la democratización de sus sociedades. Y Costa Rica, con solo ese hecho, logra romper la maldición de pertenecer a sociedades en las cuales hay violencia, hay conflicto y los crecimientos, como se pueden ver, están estancados en el tiempo.
Botswana. Después de la independencia en los 60, Botswana era el país más pobre o uno de los más pobres de África subsahariana. ¿Por qué Botswana no cae en lo que cae Nigeria y la gran cantidad de países de África subsahariana, donde la renta de recursos naturales es apropiada por pandillas y es una sociedad donde la corrupción y la violencia es lo que manda? Cohesión social. Los Tswanas logran un acuerdo social para que la renta sea repartida entre la sociedad. Tiene muchísimos problemas, pero su PBI per cápita es más alto que el de Perú, con indicadores sociales mucho peores que los de Perú. Pero logran un acuerdo político para evitar caer en este círculo. Y el último ejemplo, Argentina con Canadá. Siglo XIX, entrado siglo XX, Argentina fluctuaba con Canadá. La línea azul es el PBI per cápita de Argentina comparado con el de Canadá. En algunos años, buena parte de años, Argentina tuvo un PBI per cápita más alto que el de Canadá. ¿Qué pasa en los 30? Golpe de Estado. Las élites no permiten que la Unión Cívica Radical llegue al poder porque tenían miedo, captura el gobierno, el ejército, y la historia ya es conocida. Los países son dueños de su destino. Buscar condiciones externas, términos de intercambio, la globalización, es esconder mediocridad o corrupción. Depende de nosotros si alcanzamos la prosperidad en 15 años, en 25, o podemos estar muchísimos años más en la trampa del ingreso medio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis Carranza. Nos vamos.